bien, ¿ustedes cómo están? Pues acá queriendo hablar de todo un poco, toda nuestra vida pues tiene alguna arista, tiene algo que ver con, Con obviamente, con números. los números, la economía, Ujú. cómo nos afecta, vaya, las elecciones en los Estados Unidos, la ahora depresión tropical aquí en ETA, que el presupuesto 2021. ¿Qué más, Diana En Verónica? los Todo. 75, sí, o sea, la deuda, y le decía a Tony, bueno, ¿y cuánto es la deuda? ¿Cuánto ha ascendido? Yo creo que ya pasó los 20.000 millones de dólares. Así que tú tienes la especialidad de hacernos entender, de ponernos en palabras muy digeribles cuál es la situación económica del país. No sé si quieres, Marianita, comenzamos poniendo precisamente eso, en cuál es el panorama en este momento, en qué situación nos encontramos. Bueno, quizás hay que empezar diciendo que la economía de El Salvador no estaba fuerte antes de este golpe de la pandemia. Ujú. De hecho, la economía estaba bastante débil. Teníamos casi las 2 décadas de crecer alrededor del 2%. El Banco Central de Reserva decía que el crecimiento potencial de la economía salvadoreña era precisamente alrededor del 2%, o sea que hasta allí íbamos a llegar. ¿Cómo se Con llama las el condiciones gato? que ¿Cómo se tenía llama el gato? crecimiento. Ahí está atrás. Sábado, ¿Cómo se llama? sábado. Sabat. Uy, avisa. Ya Ok, lo sigamos. hizo Sí, la bomba el gato. perdón. Entonces, es que es la nueva forma también, ¿verdad? De trabajar con la... Yo te escuché, ¿cómo se llama el dato? Ay, Y, ajá. ay, crecimiento potencial. Ok. Entonces Entonces decía, teníamos como ajá. ese montón de condiciones de que la economía salvadoreña no crecía y entonces mucha gente se preguntaba, organismos internacionales, el gobierno estadounidense incluso vino a hacer un estudio de por qué la economía salvadoreña no crecía si aplicábamos todas las fórmulas que nos decían. Privaticen, privatizamos, dolaricen, dolarizamos, abran su comercio, lo abrimos y seguíamos creciendo poquito. Entonces, uno de los estudios que se hicieron fue en la época del presidente Barack Obama para crear esta alianza para el crecimiento Ujú. y uno de los principales hallazgos de este estudio fue que El Salvador tenía un ancla amarrada a cada pierna. Una de esas anclas era la baja productividad y la otra la inseguridad y la violencia. Entonces esos eran los factores que no nos dejaban despegar. El resultado es que hemos tenido años y años de economías con bajo crecimiento, muy poca generación de empleo, no llegamos a cubrir la demanda anual de empleos. Imaginen que los muchachos que van cumpliendo la edad de trabajar rondan los 80,000 al año y este Ujú. país anda creando 20,000, 30,000 empleos nada más. Entonces, el resultado es que hay una alta informalidad. Eso hay que tenerlo también en cuenta para entender por qué estamos como estamos en un montón de sentidos. Acá, el 70%, un poquito más de la economía, diría yo, después de este relajo de la pandemia, es informal. O sea, gente sin ningún tipo de protección social, sin ningún tipo de ahorro para vejez, empresas que no tienen quizás muchas opciones crediticias por su misma informalidad, tampoco opciones de convertirse en proveedores para empresas más grandes o para el propio gobierno por la misma informalidad. Entonces, en ese panorama estábamos, con una economía así. Nuestro gobierno, nuestro Estado ha ido arrastrando año con año una cosa que se llama el déficit estructural. O sea, déficit estructural. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué ondas con El el gato. gato? El gato. El gato Es Sabat. anda botando El todos los déficit, adornos ahí. sí, el déficit estructural es un faltante que hay año con año entre lo que el Estado requiere para su funcionamiento y lo que finalmente el país logra recaudar. Entonces, esto rondaba los 1.000 millones de dólares cada año. ¿Cómo llenábamos ese faltante? Con préstamos, con emisión de letras del tesoro, las famosas LETES, que mucha gente las compara con una tarjeta de crédito. Yo las compararía más con un extrafinanciamiento, así, de grave. Ujú. Y luego se hacían los famosos rollovers o repagos de deuda, emitiendo bonos más a largo plazo, bonos a 30 años, a 20 años, a 10 años, para poder pagar las letes, que las letes se tienen que pagar dentro del mismo año. Las Ujú. O sea, letes las crearon los señores que nos dejaron la constitución, pensando en que si al gobierno le faltaba un poquito de dinero, pero ya iba a ser la época en que iba a recaudar renta, por ejemplo,
podía emitir letes mientras tenía esa necesidad, luego recaudaba la renta y pagaba esa necesidad. Pero aquí lo hemos agarrado como una fuente adicional de financiamiento. Extra Así financiamiento. estábamos, así de débiles, así de enfermitos estábamos con ese ajá. déficit en el sector público, con debilidad de crecimiento en el sector privado, con poco empleo formal, así estábamos de débiles cuando nos pegó la Detengámonos en pandemia. ese pedacito, Marianita. A ver, entonces decías, ok, se crearon las famosas letes para tener dinero mientras llegaba ese ingreso, ¿verdad? De la recaudación de la renta, por ejemplo, de la declaración de la renta, y con eso llenar el hueco que teníamos de lo que nos hacía falta para financiar el presupuesto de la nación. Pero como lo hemos ido arrastrando, nunca hemos llegado a cubrir ese déficit, entonces se crearon los bonos. Creamos deuda a través de bonos porque es una deuda a largo plazo. Sí, son mecanismos que han coexistido. Ajá, O sea, y a teníamos través... tanto la posibilidad de emitir bonos como de emitir letes y los gobiernos han emitido ambas. Ok, y el bono es una deuda a largo plazo que ha ido pagando, por así decirlo, la deuda de corto plazo generada por las letes, pero esto cada día se va haciendo más grande. Sí, es un poco falaz esto de comparar la economía doméstica o familiar con las economías con las finanzas públicas, pero si quisiéramos un ejemplo fácil, esto solo quizás para entender, es como que vos topas tu tarjeta, topas el extrafinanciamiento de la tarjeta, sacas un préstamo a mayor plazo, a 10 años, para pagar tus tarjetas y tus extras, pero la volvés a topar. Esto todos los años. Entonces voy haciendo, a ver, es un círculo que lo voy agrandando cada día más. Así es, así es. Una cadena. Entonces, en esas condiciones estábamos cuando nos pegó la pandemia. Viene la pandemia, se sabe que no tenemos recursos propios para poderle hacer frente. El gobierno se va a la Asamblea Legislativa y pide que le autoricen contraer más deuda. Recordemos que el presidente Nayib Bukele había llevado un presupuesto de la Nación para 2020 a la Asamblea que incluía una emisión de deuda de alrededor de 1.400 millones de dólares para poder financiar el presupuesto normal, sin tener idea de que íbamos a tener pandemia. Entonces, al final, necesitábamos para cubrir el presupuesto como tal 645 millones de dólares y a esto se sumaron 3.000 millones de dólares más que le autorizaron al gobierno para hacer frente a la pandemia y a los esfuerzos de recuperación económica, digamos, o a medidas de recuperación económica. Al lado de esto, el país tiene como un doble shock. Nos están golpeando por un lado y nos están golpeando por el otro. Por un lado, la crisis sanitaria, que hace que la gente no pueda ir a trabajar, no genere ingresos, no genere dinámica económica, no genere impuestos. La gente se enferma, se muere. Esto requiere mayor cantidad de recursos al Estado para la atención de estas personas. Entonces tenemos ese doble choque, por un lado fiscal, por el otro sanitario, con esta debilidad económica además. Y todo esto hace que sea bien complicado tener un crecimiento económico como el que se hubiera esperado. Para este año había perspectivas, digamos, más positivas, más optimistas, alrededor del 2.5, algunos hablaban que se iba a llegar al 3,5%, y el gobierno estaba como bien enfocado en la parte de la facilitación de negocios, en la facilitación de inversiones. Ustedes se acordarán, se creó una oficina en Casa Presidencial hablaban de un portafolio de 3.000 millones de dólares hasta 5.000 millones de dólares en inversiones que estaban detenidas, y se había creado una oficina en Casa Presidencial para destrabar estos proyectos. Todo esto se quedó estancado por la pandemia también, así que tenemos un país que ya estaba un poco débil, bueno, bastante débil, y viene a recibir este doble golpe, el golpe sanitario, social y el golpe económico financiero, y así estamos ahorita. El panorama es que las proyecciones son que la economía va a decrecer un 9% al cierre de este año, que los ingresos del gobierno van a caer en alrededor de 900 millones al cierre del año, 1.000 millones había dicho el anterior ministro de Hacienda, y vamos a tener además la necesidad de endeudarnos más para poder financiar el presupuesto de 2021. Esto es otra cosa que hay que ponerle atención. O sea, nos hemos endeudado un montón, llegando a niveles del 80-83% para tratar de salir del problema actual, pero para el presupuesto de 2021 no hay posibilidades de que con ingresos propios el país opere. Entonces,
se va a necesitar un financiamiento adicional. Mariana, esta semana conversábamos con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Jorge Asbun, Ujú. y decía que habían hecho un estudio interno entre los agremiados y la mayoría de empresarios que en su porcentaje mayor son micro, medianos y pequeños, decía que la recuperación para volver a las ventas a lo que estaban comercializando antes de la pandemia, ellos preveían que no iba a ocurrir sino hasta finales del 2021, es decir, que el próximo año será de recuperación, que va lento y esa es la expectativa, al menos a nivel de percepción. Sí. No hay nada seguro, es decir, es pura percepción, Ujú. pero la mayoría pensaba eso. ¿Tú estimas que el 2021 será ese año de recuperación? Porque si bajamos a -9, por ahí decían que podríamos estar en -4, -5. Que no es que hayamos crecido, sino que nos No es un estamos, crecimiento, es sino una... recuperación de la Hay pérdida. que tener cuidado con la terminología también. Ujú, ujú. Sí, sí, de hecho es complicado responder esa pregunta porque no aplica para todos los sectores tampoco. Recordemos que la misma pandemia no golpeó igual a todos los sectores. El sector de comercio y servicios fue uno de los más golpeados y creo yo que es uno de los que más tiempo le va a tomar recuperarse. Pero si nos vamos a la economía en su conjunto, el famoso Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto este año va a bajar un 9%. Pongamos base 100. Usted producía $100 este año, el año pasado. Este año, por el impacto de la pandemia, va a producir 91, o sea, 100 menos 9%, 91. Pero entonces vienen y le dicen, mire, no se preocupe, porque hoy en el 2021 va a crecer un 5%. Y usted dice, voy a crecer un 5%, pero va a crecer un 5% con base en los 91 que está produciendo este año. Entonces, 5% de estos $91 que usted va a producir este año son $4 adicionales. Quiere decir que usted el otro año va a producir 95. Todavía va a estar produciendo $5 menos de lo que producía en 2019. Quiere decir que para terminarse de recuperar, tendría que crecer otro 5% en 2022. Y para empezar a crecer por encima de los niveles de 2019, tiene que crecer adicionalmente en 2023. Entonces, yo sin querer pecar de pesimista, yo pensaría que la recuperación como tal la vamos a ver en el 2022 y vamos a retomar el crecimiento, primero Dios, en 2023. Ok. Las últimas medidas que hemos conocido por parte del gobierno, Marianita, el presidente de la República daba a conocer la semana pasada o antepasada este fideicomiso, por ejemplo, dentro del cual entraba el apoyo a pago de planillas sin ser esto una deuda para las empresas, sino que como parte del apoyo del gobierno, es decir, no hay que pagarlo. Y por el otro lado, estas líneas de crédito, ¿verdad? Con un interés del 3%, el primer año, si no mal recuerdo, no se paga capital. Eh, ¿De qué manera podría impactar, por ejemplo, este fideicomiso a la dinamización de la economía? Porque además de esto va orientada a las MIPIMES. Sí, sí, es el camino que se tendría que haber tomado desde un principio. Lo que pasa es que, como ya hablábamos, había mucha estrechez fiscal para poder tomar este tipo de medidas, pero en general, cuando a usted le hablan de políticas fiscales, o sea, cómo el gobierno puede manejar la parte fiscal para promover o desincentivar el crecimiento económico, hablamos de medidas, las famosas medidas contracíclicas. Si vemos que la curva de crecimiento va para abajo, ¿cómo hago yo para impulsar esa curva y que vaya para arriba? El gobierno lo que tiene que hacer es buscar la manera de meter recursos a la economía. Nosotros no podemos meternos a política monetaria porque no tenemos moneda propia, tenemos dólar. Pero en la parte fiscal se puede impulsar la dinámica económica metiendo recursos como, primero, imagínense que todas estas canastas solidarias que han estado entregando se las hubieran comprado a proveedores locales. Eso hubiera sido una buena medida contracíclica. O que de repente el gobierno hubiera dicho, no, bueno, vamos a construir estos hospitales, etcétera, pero yo voy a construir pura mano de obra y voy a contratar pura mano de obra local, pero todo, desde quien me lo planifica hasta quien me lo ejecuta, todo local.
Y lo otro son, sí, las transferencias directas, son una política pública válida y necesaria en estas condiciones. Por ejemplo, lo que hizo el gobierno de dar el bono de los $300 a la familia, aquí nos podemos meter en otra discusión si realmente le llegaron a quien los necesitó, pero esas transferencias directas son necesarias para la recuperación y para mantener por lo menos algún tipo de bienestar en la gente más pobre. Algunos las han calificado de populistas. Recordarán en la época de Anita, vos te acordarás. Ajá. En la época de Tony Saca, que yo vivía peleando que los subsidios no estaban bien focalizados. Ajá. Pues acá igual, las medidas tendrían que estar bien focalizadas en quien lo necesita. No son medidas, perdón Marianita, no son, porque estas cosas hay que ponerlas en su verdadera dimensión. O sea, estas transferencias de $300 para el caso que ha hecho el presidente Nayib Bukele, dentro de la estrategia económica son válidas. Así es, y necesarias. Porque algunos las han calificado de populistas. Pero porque se las dieron quizás a gente que no las necesitó. O sea, tuvimos nosotros como periodistas, ustedes recordarán todas las historias que escuchamos de gente bien necesitada que no lo recibió, y gente de familia, bueno, a veces hasta empresarios medianos que ponían en sus redes, ya me llegó el bono de los 300, pero yo lo voy a donar. Entonces ahí vemos carencias de focalización que podrían tener alguna justificación en el hecho de que se actuó tan rápido, ¿verdad? Lo que pasa, Mariana, perdón que Mariana, perdón que interrumpa, pero a ver, sí es cierto que ocurrió todo eso, pero tampoco tenemos un censo, digamos, reciente. El país no cuenta con un instrumento donde en lugar de tirar el escopetazo se tire más directo como francotirador. Se suponía que lo tenemos, que es la base de datos de los beneficiarios del subsidio del gas propano. Ajá, que esa es como la base que se ha utilizado. Sí, se supone que es la base que utiliza el Ministerio de Economía, pero de nuevo, esta base tiene ciertas fallas, porque si ustedes se recordarán, uno de los criterios era el consumo de energía eléctrica, pero aquí la gente más pobre ni energía eléctrica tiene en su casa. Entonces, posiblemente ahí están muchos de los más pobres que se quedaron fuera de este beneficio. Y luego lo de las canastas, que el mismo presidente ha dicho abiertamente que él quiere que le lleguen a todos los hogares indistintamente. Entonces, por ese lado, quizás nos ha fallado la focalización, que sí es un tema que hay que discutir, porque ya veíamos que somos un país con medidas con recursos bien limitados. Ahora, este tema del incentivo a la pyme es maravilloso. Yo lo que quisiera era que sería que mucha gente pudiera aplicar y que de verdad pudiera cumplir con los requisitos que ha puesto el gobierno para obtener este incentivo, porque las pymes, muchas de ellas informales, son de las más golpeadas con esta situación que estamos viviendo. Entonces el esfuerzo, siempre que llegue a quien lo necesite, va a tener algún efecto de dinamización en la economía. Eso es innegable. Ahora, la discusión podría ser la misma que hemos tenido anteriormente, de que le llegue a quien lo necesita y que quienes de veras están mal lo puedan recibir. Mariana, en este punto a mí siempre me queda la duda, ¿quién le da seguimiento a la utilización de esas ayudas económicas? Y me refiero precisamente a este fondo que está manejando Bandesal, del subsidio, a través de este fideicomiso que anunció el presidente hace 15 días. Entonces, ¿quién le da seguimiento a que en realidad esos fondos sean utilizados para dinamizar la actividad económica de cada una de las MIPYMES? Bueno, en el caso de este fideicomiso, creo yo que el control es más sencillo, porque en principio, bueno, con la gente que yo hablé, que fue a aplicar, les estaban pidiendo ya estar inscritos en Bandesal o en CONAMIP. Entonces, cuando uno como micro o pequeña empresa está inscrito tanto en Bandesal como en CONAMIP, hay que dar cierta información, que haber llenado ciertos requisitos. Entonces no es que el empresario se va a poder comer ese dinero, realmente se le da un seguimiento a, por ejemplo, a la forma en la que se va a pagar, en el caso del crédito a 10 años con año plazo y 3% de interés, y también al pago de las planillas. Aquí sí puede haber alguna diferencia porque no sé operativamente cómo lo están aplicando, pero en el plano discursivo, por lo menos nuestros funcionarios dijeron que este subsidio lo iban a dar con base en la planilla de febrero, porque hay muchas empresas que despidieron, congelaron, redujeron. Entonces, es muy posible que a algunas empresas les llegue más dinero de lo que realmente tienen que pagar en planilla, porque ahora tienen una planilla menor, pero de esto, por lo menos, de nuevo, aclaro. En el plano discursivo lo tienen bien claro nuestros funcionarios. El propio presidente de la República se refirió a esto un par de veces, también el presidente de Bandesal, el presidente de CONAMIPE. Entonces,
podría pasar que alguna empresa reciba subsidio para una planilla de 10 personas y tiene 4 empleados, y a lo mejor el resto del dinero que reciba lo pueda reinvertir o utilizar para alguna necesidad. Recordemos que muchas de nuestras micro y pequeñas empresas funcionan con, Claro. dicen financiamientos alternativos, pero realmente son cosas más feas, o tienen una tarjetita de crédito que con lo que van saliendo, o recurren a un usurero, ¿verdad? Entonces, cuyos intereses son bien altos. Están ahí, son cosas que hay que pagar, entonces las posibilidades son bastante amplias. A ver, Mariana, políticamente sería incorrecto tomar medidas, impositivas, porque ya decías tú, el presupuesto 2021 necesita financiamiento y el gobierno también no ha abandonado la idea de megaobras, ¿verdad? Y bueno, todo esto pues dinamiza también la economía y todo lo que genera. Tengo entendido que países como Argentina y Ecuador han renegociado, han reestructurado su deuda soberana, lo acaban de hacer en el 2020 con el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario pues les ha ofrecido, digamos, esta especie de salvataje, vaya. Es posible que nuestro país también pueda aplicar, porque no solo El Salvador está así por la pandemia. O sea, todos estamos, Sí. a todos nos ha pegado fuerte, pues todos los países. Sí, lo malo es que como hablábamos al principio, no todos estábamos en las mismas condiciones, ¿verdad? En Centroamérica, por ejemplo, El Salvador y Costa Rica estábamos mal fiscalmente. En Sudamérica, ustedes mencionaron 2 de los mejores ejemplos. Lo que pasa es que usted habla de Ecuador, usted habla de Argentina y lo ubica en los mercados internacionales. A nosotros no mucho nos ubican. O sea, es así. Y bueno, acá sería maravilloso que alguien nos diera una opción de reestructuración de deuda, una renegociación de nuestra deuda que es bastante alta. Pero, por ejemplo, al Fondo Monetario se le solicitó un acuerdo, una carta de compromiso para poder negociar con El Salvador, que de hecho fue una de las garantías que el país tuvo para su reciente emisión de bonos de millones de dólares, pero el Fondo Monetario pide cosas a cambio. Acá el gobierno, cuando todavía estaba en el gobierno, el FMLN, hubo una reunión con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, y hablaban de la necesidad de hacer un ajuste fiscal en El Salvador. El ajuste fiscal en ese momento, decían, tiene que andar entre el 3-4%, y cómo lo van a conseguir ustedes. Y esto es lo que nos dicen los organismos. O sea, si yo logro un acuerdo con un organismo de estos, me tengo que comprometer a cumplir lo que ellos están diciendo. Entonces, lado gasto, lado ingreso. Por el lado del gasto, proponían, por ejemplo, congelar todas las plazas estatales, no contratar a más gente en el Estado. El Fondo Monetario incluso sacó un estudio de que los empleados públicos en El Salvador son los mejores pagados entre un montón de países, que no haya aumentos de salario, que no haya aplicación de escalafones. Estas son medidas que estaban ya sobre la mesa de negociación. Y por el lado del ingreso había más impuestos. Por un lado, un aumento del IVA para nivelarlo y llevarlo al 15%, que es lo que cobran otros vecinos acá en la región. Y por el otro, la creación de impuestos nuevos, como por ejemplo el predial o el impuesto a la propiedad. Así que son cosas que estaban ahí en la mesa. Los gobiernos que hemos tenido no han querido aplicar ese tipo de medidas, entonces no ha habido acuerdo. Si nuestro gobierno ahora quisiera alcanzar un acuerdo con estos organismos, con el fondo, tendría que ceder en alguna de estas medidas o en un acuerdo nuevo. De hecho, al final ya de la administración del FMLN, el Fondo Monetario ya no hablaba de un ajuste del 3, sino del 1.5, pero ni eso alcanzamos. Así que yo lo que he escuchado de nuestros funcionarios es que ellos no quieren aplicar más impuestos, que está fuera de su agenda, es lo que ellos han dicho, y dicen que lo van a mantener durante 2021, no sabemos. Recordemos que va a haber también cambio en la Asamblea Legislativa, entonces si hay una configuración legislativa más favorable para el gobierno, sería más fácil aplicar medidas fiscales que a lo mejor ahorita los actuales diputados no aprobarían. Medicina amarga. Podría pasar, pero ellos públicamente han dicho que no, lo han descartado. Hasta el momento el discurso se mantiene de esa manera, que no vendrían nuevos impuestos. Ahora bien, están los jueves, jueves, vea. De evasores, ¿verdad? Y siempre se ha hablado, Marianita, esto lo habló mucho el FMLN, que aquí entre evasión y elusión se perdían
2.000 millones de dólares, me recuerdo, Tony, que nos lo decía Todas Eugenio contentas, Chicas. alegres. Yo había escuchado 5,000 también. Bueno, yo me acuerdo que entrevistábamos a Eugenio Chicas, que era secretario de Comunicaciones del FMLN, y nos decía, miren, es que aquí entre evasión y elusión son 2.000 millones de dólares, y el presupuesto general de la nación hoy por hoy andará por los 6.000 millones de dólares. Entonces vos decís, es la tercera, 30%, 25% de un Sí, presupuesto, o sea, es considerable la cantidad. Y que eso permitiría, ¿verdad?, bajar el déficit fiscal y poder pagar la deuda. sí, Pero al hay que final del día dimensionar, todo esto se ve en discurso. sí, hay que dimensionar, Dianita, por ejemplo. Ujú. Vaya, imagínense qué jugoso suena decir yo voy a poder recuperar 2,000 millones de dólares. Si al subirle 2 puntos al IVA, o sea, del 13% actual al 15%, ellos calculan una recaudación adicional anual de apenas 200 millones, Ujú. acá 200 millones se van en qué? En nada. En la transferencia, va. En la transferencia de los Eh, $300. Le deben más Ajá. La ahorita de transferencia de FODES. $300 fueron 400 millones de dólares. Ajá. Que Sí. todavía está Corte de Cuentas analizando, ¿verdad? Sí, entonces hay que dimensionarlo. Subir el IVA sería medicina amarga, como dice Tony, Ujú. y solo nos daría 200 millones más fuera. Entonces, imagínense qué tentador y qué jugoso suena decir que podemos recuperar 2,000 millones. Entonces, ¿por qué ningún gobierno lo ha hecho? Ot- Ay, que están aliados con la gran empresa. No tanto así. Vámonos a rascar de dónde sale esa cifra. Esa cifra sale por un lado de elevación, como decía Diana, que es ya descaradamente venir y no pagar o mentir en las declaraciones, etcétera. ujú. Pero por el otro, bueno, el contrabando, etcétera. Pero por el otro está la ilusión. La ilusión es cuando se supone que alguien utiliza un, un atajo de ley o una facilidad de ley Instrumentos. Un para no pagar. artilugio legal. Un artilugio, esa es Sí. la palabra. Es la palabra Para no técnica, pagar, ¿verdad? Pero en salvadoreño se aprovecha de ciertos vacíos de ley, ¿verdad? echa la ley, echa la trampa. Ajá, cabal. Entonces, no, a esta persona es mucho más difícil cobrarle porque se está amparando en la ley. O sea, usted como administración fiscal le tiene que probar a esta persona que realmente no aplica ese beneficio de ley. Y ya vamos a hablar de un ejemplo concreto si quieren, pero es así. Entonces, no es que el día de mañana yo digo voy a venir a recuperar toda la evasión, porque, bueno, y entre todas esas empresas que han evadido y que hay casos comprobados de evasión, muchas ya ni siquiera existen. O sea, son sociedades anónimas que ese tiempo se disolvieron, la empresa cerró, se fueron, ya no hay nada. Cuando usted busca la dirección del evasor, va y encuentra un predio baldío. O sea, son deudas incobrables ya. Ujú. Gente que ya se murió. Entonces, no, es una deuda incobrable en una buena proporción. En otra proporción tendría que vencer en un montón de instancias al, al, al al contribuyente para poder probarle que no está pagando lo que le corresponde. Así que, y vámonos si quieren el ejemplo este de los jueves de evasores. Uno de los casos que sonó bastante fue aquel en el que hablaban de 200 millones de evasión y que después dijeron que no, que solo eran 5 millones, ¿se acuerdan? Ujú. Que Por ejemplo, aquí dijimos que intra, se manejó de manera fue, a ver, es de manera ahí maliciosa desinformaron. para desinformar. Primero se habló de una evasión ¿de cuánto eran? 5.000 y pico, Marianita. Ya decía Mariana. De 200. No, eso fue lo real. No, 200 y 245. pico decían que era la evasión, o sea que la empresa tendría que haber estado teniendo ganancias de 5,000 y pico. Ajá, ok, Ajá. ajá. ¿Y lo real fue? Y lo real fueron 5 millones Exacto. de evasión. Mm. Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que pasó con esta empresa? Esta empresa está en un régimen tributario que le da ciertas facilidades o beneficios. Entonces vienen ellos y dentro de toda su actividad, tienen una actividad que no está dentro del esquema de beneficio fiscal y ellos la reportan como una actividad no grabada, cuando en su declaración tendrían que haberlo reportado como actividad grabada. Viene la administración fiscal y les dice, miren, ustedes reportaron mal esto. Y se dio todo lo que vimos, ¿verdad? Que llevaron preso al representante legal, etcétera. Ya lo soltaron porque ¿cómo se resolvió esto? Le dicen a la empresa, vaya, corrija su declaración. La empresa la corrige y ahora empezamos otro calvario ahí de trámites y cosas en las que la empresa
puede todavía apelar un montón de instancias. Entonces, como ven, Bueno, ni de hecho siquiera hay esos una 5 millones que contrademanda. fueron tan mediáticos son fáciles de recuperar. Hay una contrademanda ahí, porque no se agotaron las instancias Legales. administrativas, Ujú, pues, ujú, ujú. antes de Así es. O sea, ponerle el casco y las esposas a alguien, y pues. ajá, y el chaleco antibalas y presentarlo y todo lo demás, ¿verdad? O sea, no es, a ver, no es tan cierto entonces que puedan haber esos 2.000 millones de dólares, Mariana. No, y si los había en algún momento, o sea, ¿a quién se los vamos a cobrar? Son empresas que ya cerraron, gente que ya se murió, gente que ya no vive en el país, es bien complicado. Ok, Si no, ustedes no creen que todos los gobiernos que han pasado ya hubieran visto cómo hacían para conseguir ese dinero. Sí, yo no les niego que puede haber por ahí alguien intocable que nunca le van a cobrar, pero en general no es el caso. Vaya, y entonces, si no hay de a dónde, siempre existe el temor, y te hacemos la pregunta, de decir, ve, pero aquí está el pisto de las pensiones. Sí, Y sí, entonces, ya tentó a las administraciones anteriores, ustedes ajá, recordarán. y eso ha sido tan tan manoseado es la palabra, ¿verdad? Porque o sea, le han quitado valor a los préstamos que se han hecho, las Ay, tasas de interés ajá. que se pagan no Lo son que las del pasa es que mercado. el crecimiento que necesita tener el dinero de las pensiones para que en realidad al momento de pensionarnos tengamos dinero acumulado que nos permita tener un retiro digno, ¿verdad? Ha disminuido considerablemente porque se crearon figuras como el fideicomiso de pensiones a través del cual el gobierno utiliza fondos de pensiones pero nos paga un interés sumamente bajo. así es. Hemos sido los prestamistas altruistas de los gobiernos desde 2006. Exacto. Y la Sala de lo Constitucional estableció que había que pagar un interés de mercado, Sí, pero el pago de ese interés o la tasa de crecimiento de ese interés ha sido paulatina a favor del gobierno. sí, porque además ha habido un montón de instrumentos que no se vencían todavía y tenían la tasa anterior, entonces el rendimiento promedio es bajo. Pero, ajá, en general los gobiernos de turno han agarrado los fondos de pensión que ahorita están a los 12.000 millones de dólares, más tentador todavía. Los 12.000 millones de dólares, este dinero que 4 millones de salvadoreños tendrían que haber ahorrado, en realidad somos 2.2 millones los que en algún momento nos inscribimos a alguna AFP y cotizamos. Cotizantes activos fluctúan entre los 600 y 700.000 nada más, por desgracia, que es el porcentaje de gente que está, o la proporción de gente que está en trabajo formal. Entonces sí, este dinero ha tentado a muchos gobiernos, en general lo que han hecho es utilizarnos como una fuente de financiamiento barato. La misma sala en su resolución decía que no era posible exigir un interés alto de mercado al gobierno porque eso tenía un impacto también social. Así que lo que la sala dejó fue una orden para la Asamblea Legislativa para que fueran los diputados los que mejoraran la tasa. Y en esas estamos todavía. Ahora, ¿qué es lo que se habla? Ay, es que quieren renacionalizar las pensiones. Eso ha estado por ejemplo, ustedes recordarán la reforma de 2017. En la reforma de 2017 se analizaron varias opciones para la reforma de pensión. Al final, la reforma que aprobaron fue una cosa que más parecía un remedio muy temporal, una Ujú, curita, ujú. y que beneficiaba en su momento a la estabilidad de las finanzas públicas porque le quitaba un peso del pago de las pensiones mínimas, le quitaba un peso de otro tipo de obligaciones que al final lo estamos pagando con la cuenta de garantía solidaria. Esa cuenta de garantía solidaria la estamos pagando ustedes, yo, todos los que Ujú. tenemos un trabajo formal, con un 5% de nuestro ahorro, de nuestro salario, ¿verdad? Lo que pasa es que Eh, nosotros lo vinimos a resolver porque a nosotros nos aumentaron el punto 5, Marianita, sí, y pero al empleador también para ese fondo otra solidario. vez engañoso porque Ajá, nos descuentan más, pero ahorramos menos. Saben exacto. que antes de lo que se ahorraba, nosotros iba a nuestra cuenta alrededor del 11%. Ahora nos descuentan un 13% de nuestro salario, pero de ese 13 solo el 8% de nuestro salario va a nuestra cuenta y el otro 5 va a la cuenta de garantía solidaria, que sería maravilloso si fuera una solución definitiva a los problemas, pero según las proyecciones que hay, entre 2022 y 2023 esa cuenta va a empezar a ser deficitaria, o sea, ya no va a alcanzar para pagar todas las obligaciones, ni quitándonos el 5% del salario a todos. Entonces, va a ser necesaria una nueva reforma.
O En una esta nueva nueva ley, o una nueva ley. sí, o incluso, de nuevo, si aritmética legislativa cambia, es posible que la siguiente asamblea retome el tema de la reforma de pensiones. La asamblea legislativa ahorita tiene una comisión trabajando en esto, que fue la que aprobó, por ejemplo, que los Ay, salvadoreños en el exterior puedan sacar su dinero si tienen una condición migratoria legal y estable en otro país. Entonces, esa comisión puede retomar el tema de la reforma o de una nueva ley. Debería, ¿no? Ahora, pero volviendo a volviendo a la pregunta de Tony, Marianita, hoy por hoy el gobierno o el ejecutivo no, bueno, el gobierno, porque los tres... No han presentado ninguna propuesta que Ajá. vaya encaminada Y a la renacionalización. no hay argumentos legales para poder tocar los fondos de pensiones. Porque no hay una ley ni un cambio de ley, o sea, bajo la legislación actual no. Pero de nuevo, si después de las elecciones le es favorable al Ejecutivo presentar una propuesta de ley, es posible que lo hagan. Pero por el momento no hay y tampoco hay propuestas que se conozcan de parte del Ejecutivo. Pero bueno, eso lo sabrán quienes están ahí adentro, si lo están preparando o no. Y lo podríamos saber a partir de marzo, ¿verdad? Después de las Así elecciones. Después de las y elecciones. entonces, ¿cómo salimos de tanto chillo, Mariana? Es decir, porque, pues sí, yo veo que quieren hacer el aeropuerto allá en Oriente y el tren del Pacífico y el viaducto de los Chorros, todo, vaya, puede ser necesario, puede ser es debatible todo eso, pero yo veo que no abandonan las mega obras y además hay que arreglar lo que ya se arruinó, ¿verdad? Pues ahorita con las tormentas somos muy vulnerables. Y a esto agregarle que la deuda ha crecido, pues, Ha o sea, crecido. debemos más y sabiendo que debemos más, tenemos que seguirnos endeudando para hacerle frente al 2021. Sí, eso es necesario. El 2021 no vamos a poder tener presupuesto sin nueva deuda. Ahora, esto de las mega obras generalmente tiene su propio financiamiento con organismos en particular, ¿verdad? El BCI, el BID, que se meten a financiar ciertas cosas. Así que yo creo que en esta parte de las mega obras el gobierno va a buscar, esta es especulación mía, un poco con base en lo que en su momento platiqué yo con Luis Rodríguez, el comisionado para proyectos estratégicos, podrían buscar soluciones alternativas, por ejemplo, a socios público-privados. O sea, socios público-privados son una figura que está permitida por la legislación salvadoreña, pero que realmente no se han desarrollado. El primer socio público-privado que se va a desarrollar es este de la terminal de carga en el aeropuerto. Estamos en proceso. Entonces, es un esquema que se podría aprovechar. Otra posibilidad es que el gobierno consiga un mega inversor de fuera y diga, no, yo vengo, yo lo hago y ustedes me dan el derecho a explotarlo por 20 años. Y así El famoso usufructo. El famoso usufructo, Marianita. Así es, entonces son opciones que podría estar evaluando el gobierno, y lo digo porque antes de la crisis eran opciones que ellos tenían ya en mente en el abanico de posibilidades son unos para señores poder financiar estas mega obras, porque como ustedes se imaginarán es lo primero que yo les preguntaba, y eso cómo lo van a pagar, ¿verdad? ¿Con qué tela si no hay araña? Son unos señores con los ojitos así rasgaditos. Podría ser. Ahora, sí, que son un montón. Ajá, lo que pasa es que cada vez que se habla de ese tema, ay, saltan todos, quieren privatizar el país y vendérselo a los chinos. Y vendérselo, ajá, cabal. Y hay que entender que este tipo de figuras se utilizan en todos los países. El caso de Honduras con el desarrollo de Puerto Cortés, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿y quién es el inversionista del asocio público-privado? Ay, si me agarras en curva, pero es un APP, pues, o sea, ¿quiénes son? ¿Puerto Cortés? No me recuerdo ahorita el nombre de la empresa, pero funciona de esa manera, a través de un asocio público-privado. Mariana, un punto importante es la famosa renegociación de la deuda. Y tú ya has dicho de que ni el gobierno anterior ni se quieren comprometer, digamos, con la reestructuración de la deuda, ¿verdad? Con las exigencias que pone el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, para tener préstamos a un interés bajo y una renegociación a un interés bajo. Pero lo que pasa es que tendrá un límite de tiempo esto. Sí, de nuevo, o sea, hay que
Lo que pasa es que hay que ser como fieles a lo que sabemos, a los hechos que se han dado hasta el momento y por lo menos a lo que discursivamente se maneja. Y de nuevo, los funcionarios de este gobierno, el nuevo ministro de Hacienda ha dicho que no hay nuevos impuestos. El proyecto de presupuesto de 2021 se basa en una proyección de ingresos y una proyección de gastos. Y en la proyección de ingresos no aparece ningún impuesto nuevo. Si ellos tuvieran un proyecto de impuesto nuevo, tendrían que llevarlo a la Asamblea Legislativa y aprobarlo, ¿verdad? No lo pueden emitir así nada más. Tendría que llevarse a un lobby político, tendría esto un costo entre la población, entre cómo lo van a recibir. Ahora, ¿cuándo es el momento propicio para tomar una medida que tiene un alto costo político? Justo después de las elecciones. O sea que en marzo que Dios nos agarre confesados, ¿o qué? Sí, por el momento, o sea, concretamente no hay nada. Si realmente ellos tienen en mente una negociación con el fondo más integral, o si tienen en mente de pronto hacer un nuevo esquema fiscal. Acá se quedaron a medias proyectos que sí podrían haber apoyado. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan de la facturación electrónica. Sí, que La de acuerdo, facturación de electrónica. acuerdo al exministro, comenzó a funcionar con las grandes empresas. Pero eso se frenó, o sea, ya no supimos nada. Con con la Ah, facturación electrónica se esperaba un incremento de la recaudación de 50 millones en el primer año y de 200 millones en el segundo. así lo dijo Que Nelsito, vea. equivale, Así lo dijo que Nelsito, equivale a Mariani. subirle un 2% al IVA. Ajá. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Subirle un 2% al IVA y que nos vayamos todos en la colada o hacer facturación electrónica y mejorar que pague quien tiene que pagar? Ajá, exacto. Pero no sabía ¿Verdad? que Es se el tipo había de parado. valoraciones que debería de hacer nuestro gobierno. Ok, quiero tomar en cuenta también aquí inquietudes de la audiencia, A Marianita. ver. El número 8799 dice, pero si hay baja productividad, se desmitifica que el salvadoreño es trabajador y si Guatemala y Honduras manejan los mismos niveles de violencia, ¿por qué crecen más? Más bien Sí. pensaría que el tema político es el que nunca deja crecer la economía, pues cada quinquenio cambian los planes. Esa es parte también. En el tema de la productividad tiene que ver algo que se llama el clima de inversión o el clima de negocios. Ujú. El Salvador hasta hace bien poco estaba estancado en todos los índices internacionales de clima de negocios o doing business, como le dicen también, que tiene que ver con las condiciones que ofrece un país para hacer negocios. Aquí, dependiendo del sector con el que usted hable, le van a salir con el abanico de quejas. Por ejemplo, le van a decir que somos un país con alto costo de violencia y criminalidad, alrededor de una quinta parte o sexta parte del PIB se nos va a eso, que la energía eléctrica es cara, que cuesta que le den permisos para iniciar un negocio, que luego hay inseguridad jurídica, etcétera, etcétera. Entonces sí tiene que ver lo que el amigo oyente está diciendo. Ok, pero supuestamente a través de Fomilenio 2 se creó el organismo de mejora regulatoria que precisamente iba a ver esto de la mejora del clima de inversión, Sí, Marianita. ahí lo siguen viendo, Ah, ah, ahí lo siguen viendo. ok, me queda claro. Dice, dice Mabel Quintanilla, buenos días, me encanta escuchar el análisis económico con Mariana Belloso, la admiro muchísimo Gracias, Mabel. por poder explicarlo de manera digerible para los que no sabemos mucho. Tengo dos preguntas. ¿En qué posición está El Salvador en porcentaje de sector informal activo comparado con otros países en Centroamérica? Somos más o menos las mismas proporciones, no solo de Centroamérica, sino que de América Latina. Este es un problema de latinos, de región. Tenemos una alta informalidad, quizás quitando los países de la región que tienen un poquito más de desarrollo, pero vaya, incluso Brasil anda por los niveles similares a los nuestros. Lo que pasa es que en estos otros países la proporción formal de la economía maneja otros niveles, ¿verdad? Ujú. Pero sí, la informalidad es un problema regional. Latinoamericano. ¿Qué medidas se pudieran implementar para que este sector sea beneficiado y ser incorporado a atención de salud, pensiones, etcétera? Bueno, tendría que haber algún tipo de incentivo que sea más fácil formalizarse. Acá por cualquier problema que usted tiene en la parte de impuestos, si usted declara IVA, me dará la razón, tiene que salir corriendo para las Tres Torres o el Centro de Atención al Contribuyente. No hay posibilidad de arreglarlo vía web. Y ese es un retraso que yo no me explico. Todo debería poderse arreglar, que si usted no pagó,
saque la orden de pago ahí mismo, el mandamiento de pago en su computadora y ahí mismo en su banca electrónica lo puede pagar. Pero no, imagínense para un microempresario, que es su único empleado, es echar un día entero a Hacienda, resolver un problema como que no es muy interesante eso, ¿verdad? O sea, no es ni siquiera el hecho de lo que hay que pagar, sino que toda la tramitología involucrada. Entonces acá nos falta mucho entender eso, que hay que facilitar. O sea, ¿cómo es eso que si yo me atrasé con los impuestos y no pagué y me pasé un día, tengo que ir a que me emitan otro mandamiento, pero tengo que ir físicamente porque electrónicamente no se puede? Como que va en contra de Marianita. toda la lógica de recaudación que Aquí, tenemos. aquí Sí. tengo otras preguntas. Dice Francisco Bolaños, ¿qué parte de la bolsa de alimentos que ha repartido el gobierno es producida aquí? Porque si eran productos nacionales el dinero se quedaría adentro. Creo que Sí, lo dijo Marianita lo al dijo. inicio. Sí. Es que lo que pasa es que las fotos que hemos visto, yo he de ser honesta, yo nunca he visto lo que trae una bolsa solidaria. Por mi casa han pasado y les he dicho muchas gracias, pero yo no la necesito, désela a alguien que necesite. Pero las fotos que yo he visto, no sé tu caso, Marianita, si las has visto en físico, las fotos que yo he visto de la gente que comparte son productos extranjeros, es más, marcas desconocidas. Respecto de México. Ajá, entonces, Sí, y uno se pregunta, ¿y por qué no han comprado aquí? Pues el arroz, los sí, frijoles, o la sea, leche. la leche, o sea, bueno, hasta los lecheros dijeron que estaban con Estamos pérdidas, buscando la leche, sí, ajá, porque sí. no la tenían. Ok, O sea como sea, eso permitió también, o sea, le hayan comprado a quien le hayan comprado que no, que la inflación no subiera. Es decir, siempre hubo, o sea, nunca hubo desabastecimiento de grano, vaya. Pero Eh, nuestra inflación no depende tanto ajá, de eso, sino que de que tenemos dólar, bueno, ¿verdad? sí, sí, Y sí. en la parte de los granos sí les afecta a los productores locales porque se van a quedar con con su Con su producción. cosecha, sí. producción, Ajá. ajá. De hecho, se quejaron los cerealeros, ¿verdad? Sí, De que, por eso cuando acá se quiere traer granos, se aprueban unas cosas que se llaman contingentes y tienen que tener permiso de la Asamblea Legislativa, porque si no se distorsiona el mercado local. Sí. Y si nuestro proyecto era autoabastecernos con granos, no podemos quebrar al productor de granos local tampoco. Que a veces la gente piensa de nuevo que es aquel señor millonario con una bóveda como MacPato, pero realmente no, es un montón de productores pequeñitos allá en también. la Gerardo Barrio están el montón de distribuidores de cereales, por ejemplo. Preguntan aquí también si es cierto que cuando el ministro de Hacienda dice que no hay dinero en caja, es que no ha tenido ingresos, si es cierto. Bueno, me voy a quedar con una versión oficial que fue la que dio el expresidente del Banco Central de Reserva, que dijo que sí, que en las cuentas del Estado había dinero. Pero ahí lo quitaron. Pues. Ya Me no, van a quitar a mí también. ya no está ese señor. Ya no está. Al día siguiente ya no está. Bueno, sí, No, bueno, seamos justos, voy a ajá, elaborar un poquito más la respuesta, seamos justos. A ok. veces sí, es cierto de que se quedan sin fondos, pero por ejemplo, cuando ustedes ven, el Ministerio de Hacienda emitió letes o el Ministerio de Hacienda emitió CETES, que son certificados del Tesoro, unos papeles también de corto plazo parecidos a las letes, es porque sí se han quedado cortos de caja. Ujú. Entonces, es posible que haya momentos en los que necesitan esos recursos. Muy bien, aquí pregunta el número 9278. Según entiendo, el proyecto de facturación electrónica aún está en etapa de prueba. Se suponía que a finales de año ya estaría más avanzado, pero debido a la actual Así es. situación se ha postergado. Así De es. hecho, requiere de financiamiento. Pero ese financiamiento ya estaba Ya amarrado, estaba, sí, sí. ya Ajá. estaba cubierto. Ajá, ok. Y aquí también, a través de la transmisión de Facebook Live, saluda Elmer Campos, saludos a la invitada. Ok, nos quedan unos 5 minutos, Marianita, y yo quisiera que también nos pusieras en su verdadero contexto el tema de los 75 millones de dólares que anunció el Sí, presidente en cadena nacional esta semana, que iban a ser trasladados a los gobiernos municipales, a las alcaldías, ¿verdad? A través de este dinero que se tenía del préstamo del BID. Eh, sí, sí. Adelante. El tema con las municipalidades, ya hemos visto, por ejemplo, protestas que llegan frente a Hacienda a pedir este dinero, es el FODES, ¿verdad? Ujú. Este Fondo de Desarrollo de las Municipalidades, que lo que pasa es que por ley tiene que ser un porcentaje del ingreso que le llega al Estado. Entonces, como que te digan a ti, Dianita, ok, Dianita, yo te voy a pagar estos $100 todos los meses, pero de estos $100 tenés que apartar $10
y dárselos a tu hija. Estos no son tuyos. Ujú. Entonces aquí está esta ley y este acuerdo, yo te voy a estar pagando estos 100, pero estos 100, 10 son de tu hija. Entonces venís vos y 5 meses seguidos no se lo has dado a tu hija y tu hija está ahí en lo peor de la necesidad y vos le decís que no te lo puedo dar porque no tengo ingreso. Pero durante los meses algún ingreso has tenido, pero esos $10 no los apartaste y no se los diste. Entonces acá el gobierno, por el tema de la emergencia, posiblemente siempre se hacen este tipo de movimientos entre partidas, no han ido apartándolo del FODES y no lo han desembolsado. Esto no es nada nuevo. Recordemos que en los gobiernos pasados también hubo muchos problemas porque no se desembolsaba a tiempo el FODES. Llegamos a un punto en el que se daba hasta conferencia de prensa o mandaban comunicados diciendo ya les pagamos el FODES porque eran recurrentes los atrasos. El propio presidente Nayib Bukele cuando fue alcalde salió a protestar cuando hubo retrasos en el pago del FODES, entonces no es algo nuevo. Ujú. Pero lo que en esta cadena, a raíz de lo entonces huracán ETA, dijo el presidente es que les iban a trasladar 75 millones. Esto no tiene que ver con el FODES. Ha generado un poco de confusión porque el presidente dijo, repártanlo según la proporción FODES. Pero este dinero es parte de un préstamo del BID, como bien decía Diana, que fue ratificado en la Asamblea Legislativa en agosto y que está disponible desde septiembre. De septiembre para acá hubo mucho pleito político, dime qué te diré, porque pese a que era un dinero disponible, no había sido trasladado a las municipalidades. Finalmente ha sido ahora en noviembre que este dinero se va a trasladar, pero este no es el FODES. El retraso en el pago del FODES continúa. Ujú. Y desde junio, ¿no? Junio fue el último mes que les pagaron. 5 meses, dicen ellos ya. Ajá. Sí, sí, Lo, sí. lo que sí nos dijo Milagro Navas, la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, presidenta de Comures, es que lo que sí había estado pagando el Ejecutivo son los préstamos, ¿verdad? Que son pagados a través de los fondos FODES. Entonces decía ella que esas transferencias sí se habían dado. Ok, entonces estos 75 millones son, lo que pasa es que, ¿por qué no se dieron en septiembre, verdad? Ese es el punto. Sí, parte de este préstamo se suponía que era para que, sabemos que en el país, pese a que muchas cosas están bien centralizadas, la atención a la población en primer lugar lo da a su municipalidad. Entonces la idea de partir este préstamo y darle una proporción a las municipalidades era que también las alcaldías tuvieran la forma de atender la pandemia en sus respectivos municipios. Entonces sí, en un contexto de emergencia afecta el retraso en el traslado de los fondos. Además, hay que decir algo. El FODES, por ejemplo, el FODES tendría que invertirse, utilizarse en proyectos, etcétera. Pero esto solo se cumple en las alcaldías más grandes. Las alcaldías más pequeñitas que no tienen ingresos propios dependen casi, en algunos casos, hay un estudio, en algunos casos hasta el 90% del FODES para poder operar, o sea, ahí pagan todo, salarios, etcétera. Adicionalmente, en el contexto de la pandemia, se aprobó un decreto transitorio que permite que durante este año el FODES se utilice para gastos operativos, porque sabían igual que así como el gobierno le ha bajado la recaudación a las alcaldías, que de por sí ya recaudan poquito, les iba a bajar también. Entonces, de alguna manera tenían que seguir operando. Imagínense un país en pandemia y sin servicio de recolección de basura, por ejemplo, que eso lo resuelven las municipalidades. Lo que sí es cierto es que ha quedado en evidencia que hay algunas municipalidades, un montón de municipalidades, que sin el dinero de nuestros impuestos, ¿verdad? A través de ese 10% no funcionan. O sea, no caminan. Sí, lo que decía Marianita, porque no tienen una buena estructura de recolección de impuestos municipales. No la han desarrollado, pues, ¿verdad? Y lo otro... Pueblos muy pequeñitos, o sea, no vamos a comparar, por ejemplo, en algún municipio pequeñito que solo hay, ¿qué? Cuatro tiendas, un almacén, una ferretería, 5 ganaderos, con Antiguo Cuscatlán, por ejemplo. Sí, claro, que no hay mayor actividad económica. Pero ahí es donde se cuestiona la existencia de esa municipalidad. Ajá. Y por el otro lado, también hay mucho cuestionamiento sobre el personal que tiene cada municipalidad, que también es de todos conocido que, pues sí, los cheros, los amigos, los parientes, el compadre, las compañeras del partido. Ajá, los contratás en la alcaldía y primero no son necesarios. Y segundo, les pagás lo que no puedes pagar. Les pagas y contratar gente sin las competencias necesarias para los pocos cargos que sí necesitas, además. Sí.
¿verdad? Así es. Ajá. Y la ley de la función pública, Bueno. no, del servicio público, Sí. muy bien, gracias. Bueno, ya tocamos base con Mariana, son las 9:01 Ya, minuto. ya nos desahogamos, Marianita. Ya hablamos de todo un poco de la economía y para saber dónde estamos parados. Gracias, Marianita. Qué bueno que ya podemos disponer de tus conocimientos. Volvió. Sí. No, es un gusto poderte tener de invitada, Marianita, y que nos ayudes a comprender la situación económica del país. Este es un tema neurálgico, sobre todo por lo que se viene de la discusión del presupuesto y Sí. ver cómo iniciamos Que el no hablamos de 2021. eso, no alcanzamos a hablar de eso. Sí, Presupuesto General de la Nación. Ay. Bueno, han iniciado, sí, muy pocas pláticas hay todavía, ¿verdad? Pero hay que hablar de ese tema en la próxima. Perdieron por la emergencia las que estaban para esta semana. Ajá, las han suspendido, exacto. Muy bien, Marianita, te mandamos un gran abrazo y gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, gracias a la audiencia también. Y saludos a todos los fans de Marianita. Sí. Hasta luego, Mariana. Chao. Alonso. Adiós. Ha llegado el